Solo de Jesús la sangre que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo tu bendita sangre, Señor, solo tu bendita sangre, dice tu palabra, que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Te quiero dar gracias, Señor, esta noche, Señor, y pedirte, Señor, que en este momento toque vidas, Señor, toque corazones. ¿Por qué? Porque va a ser expuesta tu palabra, Señor. Va a ser promulgada tu palabra, anunciada. Tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida, Señor Jesús. Dales vida a esos corazones, como diste vida a tus siervos, Señor. Porque somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas para anunciar las virtudes tuyas, mi Señor. Todo esto que hacemos es para tu gloria. Salva más almas perdidas, Señor. Ese es el propósito por el cual ahora nos usa, Señor, con todos estos medios. Pero todo lo que vaya de acuerdo a tu voluntad, Señor, bendícelo, Señor. Trae más vidas a tus pies. ¿Cuántos corazones ahí agobiados, Señor? Enfermos,
en hospitales, también en cárceles, Señor, en rincones de la calle, Señor, en el muladar. Dice tu palabra que tú escogiste lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo débil, para avergonzar a los sabios y a los entendidos y a los fuertes, Señor. Para ti no hay nada imposible. Para nosotros sí, Señor, sentimos impotencia, a veces sentimos desgano, a veces decaen nuestras fuerzas, Señor, pero tú eres nuestra fortaleza. Dice tu palabra que tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, Señor. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en ti, mi Señor. Dejo todo, Padre, en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Saludos para cada corazoncito que nos ve. Ahí desde tu país te saludamos desde Lima, Perú. Lima, Perú. Con mucho amor en este tiempo de adoración que el Señor vuelve a permitir este domingo 31 de julio del año 2022. Vamos a comenzar el tema de hoy, deseando que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos en el mundo y a cada uno de mis amistades y conocidos que también nos ven. Amistades de colegio, amistades del trabajo, de la música secular también que antes cantaba en el mundo. Saludos para nuestros amigos que los llevo siempre en mi corazón. Y estos programas, ojalá que lo estén escuchando. Vas a escuchar palabras de Dios. Hoy el Señor quiere cambiar tu vida y quiere que conozcas su palabra, porque lo que compartimos en estos minutos, en este tiempo de adoración, es palabra del Señor. Lo vamos a decir con su capítulo y su versículo para que tú lo busques. Ahora tenemos Biblia hasta en el celular, ya no hay excusas. Un cierto día, los discípulos de Cristo le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. No le pidieron: enséñanos a expulsar demonios, ni a mover montañas. No, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y la respuesta del Señor Jesús es que Él nos dejó como modelo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene escondido muchos temas para compartir y enseñar en la iglesia. Temas como la gratitud a Dios, el perdonar entre hermanos, el buscar los caminos del Señor, en glorificar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más nos enseña el Padre Nuestro? La voluntad de Dios. Dentro del Padre Nuestro está una frase muy hermosa que el mismo Jesús enseñó y te sigue enseñando a ti que nos escuchas. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El tema de hoy se titula La voluntad de Dios. En el Padre Nuestro encontramos esta frase. Pero ¿qué significa la palabra voluntad? Vamos a aprender. En el Nuevo Testamento, la palabra griega telema significa propósito. Vamos a aprender que voluntad también significa propósito, número 1. Número 2, también significa deseo, anhelo, decisión, y también significa querer, el querer de Dios, el anhelo de Dios. La voluntad de Dios es su deseo, su anhelo, su propósito. Y el hombre regenerado, o sea, el hombre que ha vuelto a nacer en el Espíritu, porque primero nacemos de nuestra madre físicamente, pero tenemos que nacer en el Espíritu. Cristo lo enseñó en Juan capítulo 3 en adelante: te es necesario nacer de nuevo. El hombre regenerado
responde con obediencia y gratitud, el hombre nacido de nuevo responde agradecido y quiere conocer la voluntad de su Salvador, de quien lo salvó. De conocer los pensamientos y el corazón de su Creador. ¿Y dónde están plasmados? En su palabra. Es lo que vamos a leer en este momento. Dios nos va revelando su voluntad. Y nos dice, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué desea de nosotros? ¿Cuál es su voluntad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea el Señor. Esos son los pensamientos que quiere, los deseos de paz, de amor. Dios es amor. Y no olvides, amigo que nos escuchas, que los planes y deseos de Dios son altos. ¿Dónde los sustentamos? Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Así dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una pregunta, señorita, joven, estudiante que nos escuchas. ¿Aún no conoces la voluntad de Dios? ¿No la conoces aún? Clámale como el salmista en el Salmo 143:10, que le dijo: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bendito sea el Señor. El salmista clamó: enséñame, no la sabía, enséñame. Ya me has salvado, pero quiero conocer, quiero andar por tus caminos. Ya no quiero hacer lo que me da la gana. Ya no quiero tenerte en mis labios. Quiero vivir de acuerdo a tu manera, Señor. La voluntad de Dios para el ser humano. Dios elaboró un plan de salvación, enviando a su Hijo como un modelo de obediencia para cumplir la voluntad del Padre. Un ejemplo de obediencia es Jesucristo, que nos dio el modelo de la obediencia para hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 38. Mira lo que dice y escucha lo que dice el Señor Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor. Él se despojó de su trono y vino aquí a la tierra para enseñarnos humildad y mansedumbre, siendo el creador de los cielos y de la tierra, porque Cristo es Dios. Mira la humildad de nuestro Señor. Juan capítulo 17, versículo 4. Y te recomiendo que leas en oración todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Aquí Jesucristo está haciendo una oración impresionante que solamente Él la pudo hacer. Hermosa. Léete todo el capítulo 17. Vamos a extraer el versículo 4 para que veamos que Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. Yo te he glorificado. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Así dice el Señor. Ahora ya vamos a hablar como cristianos. Ahora que ya somos salvos, la pregunta es: ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su propósito, su anhelo en mi vida, ¿cuál es? Vamos a conocerla. Vamos a conocer varios puntos de la voluntad. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere Dios de mí? Por ejemplo, vamos a enumerar. Número 1, que cada día nos apartemos del mal. En otras palabras, que vivamos en santidad.
Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El Señor quiere que nos apartemos cada día del mal. No disfrutemos ni caigamos en los engaños, en los deleites engañosos y tormentosos del mundo que no traen paz. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Así dice el Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor quiere que vivamos en santidad. Esdras capítulo 10, versículo 11. Ahora pues, dad gloria al Señor Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Apártense de todo mal, de toda iniquidad. El Señor también nos habla a los casados, porque yo soy casado, mi esposa se llama Maritza. A mí también vive en santidad. Todos los casados. También nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué más quiere el Señor en mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Otro de sus planes y deseos es que seamos agradecidos por tantas bendiciones. ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no agradecerle? Hoy hemos vuelto a comer, estamos vestidos, tenemos un techo, tenemos una familia, tenemos un trabajo. Y para los que no lo tienen, dale gracias a Dios, porque Él sabe de tu necesidad. Clámale ahí donde estás. Él dice que da de comer a las aves del cielo, que ni trabajan ni se esfuerzan, pero dice que Él nunca la desampara. Ni a los animalitos, ni a las aves, ni a las mismas plantas las viste. Clámale al Señor y dale gracias. ¿Por qué? Porque tienes vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Seamos agradecidos, también es su voluntad. Lo vamos a sustentar en la primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos con el Señor. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Gloria al Señor. ¿Cómo no alabarte si solamente a ti tenemos que alabarte y adorarte, mi Señor? Bendito sea, Señor. Otro de sus anhelos para nuestras vidas, que atesoremos su palabra en nuestro corazón. Eso también quiere el Señor de nosotros, que la guardemos. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Proverbio 3, versículo 1. Mira lo que te dice el Señor. ¿Cuál es su voluntad para ti? Que atesores su palabra. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Gloria a ti, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Qué más quiere el Señor? Que seamos temerosos de Él. Eso también anhela el Señor de nosotros, que seamos temerosos de Él en todo lugar. No solamente para aparentar con la gente
o en la iglesia, en todo lugar, seamos temerosos del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? No es el miedo a Él. El temor al Señor es la conciencia de saber que Dios nos ve las 24 horas del día. Por eso el salmista dijo también: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, Señor. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Seamos temerosos de Él. Él está en todo lugar. Eso quiere el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, que quieren solamente aparentar, viven una vida de hipocresía, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el tema que estamos hablando, de la voluntad del Señor. El Señor quiere que seamos temerosos de Él. ¿Qué más quiere? Número 5. Él quiere, anhela de mí capacitarme y usarme para su gloria. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacer tu voluntad me ha agradado. Gracias, Señor, por revelarnos tu voluntad. ¿Qué más quiere de nosotros, Señor? Enséñanos esta noche. El Señor dice: quiero que seas de buen testimonio para Él, para Él. Él quiere que seamos de un buen testimonio para Él en todo lugar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Gracias, Señor. Gracias por todo tu amor, Señor. Gracias por todo tu amor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Es el que hemos leído, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Él quiere que seamos de buen testimonio, de buen testimonio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que le dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, a su discípulo Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15 es una bendición. Nos aclara que tenemos que dar buen testimonio de Él, de nuestro Señor Jesús, y usar bien su palabra. Esa es su voluntad. ¿Qué más quiere de nosotros? Número 7. Que busquemos con entendimiento su voluntad. Que busquemos con entendimiento, no como insensatos. Dice el Señor, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno. Ahora vamos a aclarar una cosa. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra obedecerla. A veces llegamos al punto de que hemos escuchado, muchos en la calle a veces nos dicen: sí, yo conozco la Biblia, ya sé lo que Dios quiere, pero no la obedecen. No solamente es conocerla, sino obedecerla. El Señor ama y le agrada la obediencia de sus hijos, porque esa es la verdadera fe. También va amarrada a obediencia para cumplir su voluntad. Ahora que la conocemos y la obedecemos,
vamos a conocer las bendiciones, algunas de las bendiciones del Señor por obedecer su voluntad. Una de las bendiciones que nos da por obedecer su voluntad es que nos da discernimiento, sabiduría espiritual. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así dice el Señor Jesús, tendremos discernimiento para conocer la verdad, la verdadera doctrina, la verdadera voluntad de Dios. Porque hay malos expositores en el mundo, hay líderes, hay pastores falsos que también transgiversan la escritura para engañar a la gente, ¿no? Tenemos que conocer y pedirle discernimiento. Y esa bendición del discernimiento viene cuando somos obedientes al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No inteligencia humana, razón humana, no. Sabiduría, inteligencia espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Otra de las bendiciones que nos regala el Señor por ser obedientes a su voluntad es que nos oye más atentamente. A veces sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo porque no estamos fallando en algo, no obedecemos al Señor como debe de ser. Pero cuando andamos agradando al Señor, Él nos oye más rápido. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bendito sea el Señor. Este versículo es precioso. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel es un siervo profeta temeroso del Señor, y decide orar por 3 semanas. Se hinca, ora, pero mira lo que le dice el ángel cuando viene a traer el mensaje de Dios. Escucha lo que le dice al profeta Daniel, que decidió en su corazón 3 semanas orar y ayunar y presentarse ante el Señor, porque necesitaba escuchar revelación del Señor. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Dios? Escucha lo que le dice, cómo oye atentamente y responde prontamente nuestro Señor al clamor de sus siervos en oración. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, mire, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El mensajero del Señor, vino el ángel también a decirle desde el primer día. El Señor respondió su oración. Él nos oye más atentamente. Otra de las bendiciones por ser obedientes al Señor en lo que nos manda en su palabra, en su voluntad, que nos regala, nos da vida eterna. Esa es una tremenda bendición que hoy lo puede recibir. Donde lo dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Vida eterna en el Señor Jesús. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Él te regala vida eterna. Bendito sea el Señor. Ya estamos terminando en nuestros últimos minutos. Vamos a conocer algunas características de la voluntad de Dios. Y una de las primeras, una característica es un rasgo o un detalle, ¿no?, de la voluntad del Señor.
Uno de los primeros que vamos a nombrar es que es un misterio. Una de las características de la voluntad de nuestro Señor es que es un misterio, está oculto. Los planes de Dios no se pueden entender con la mente humana. Por eso es que muchas personas se han encontrado y me dicen, yo me he leído la Biblia 30, 40 veces, sé más que tú. Y no es que sepa más que yo, sino el Señor quiere que en esas escrituras que nos ha dejado, la pongamos en práctica. No solamente uno lo ve como un periódico, como un libro y se acabó. El Señor quiere obediencia. Está en misterio, está oculta. No se puede entender con esta razón, sino con sabiduría del Señor, que viene de Dios. Solo con el Espíritu de Dios puede ser revelado este misterio, la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es un misterio, pero Dios nos revela, si tú lo buscas y te humillas ante el Señor. Otra de las características de la voluntad de Dios es que solamente nos enseña y nos guía a hacer su voluntad el mismo Creador. Él nos enseña. Salmo 32:8 dice el Señor, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Si no lo entiendes, Él te va a hacer entender, es el único que te va a hacer comprender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta noche lo está fijando en ti. Tú que estás agobiado, llorando, buscando de aquí por allá hacer tus planes, tu voluntad, el Señor dice, separados de mí, nada podréis hacer. Otra característica de la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Viene de un Dios, del único Dios verdadero y perfecto. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alabado sea Señor. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan. Amén, amén, gloria al Señor. Esta característica de la voluntad de Dios, de repente a muchos le va a costar entenderla, pero el Señor te la puede hacer entender si hoy lo buscas de todo tu corazón. La voluntad de Dios también se caracteriza porque es sufrida. Se caracteriza porque es sufrida. El camino del cristiano no es fácil, seguir los caminos del Señor, pero de su mano, con su poder, con su amor, dice que somos más que vencedores. El camino no es fácil. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es esta característica, es sufrida. Vamos a tener aflicciones en este mundo, pero dice Cristo, yo he vencido al mundo, yo lo sostengo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ya tenlo por hecho. Voy a sufrir, voy a padecer por amor a Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien,
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que haciendo el mal. Hacíamos nuestra voluntad antes y padecíamos por nuestras mismas malas decisiones. Cosechamos lo que sembramos. Pero haciendo la voluntad de Dios, no, la cosecha será buena, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz por la voluntad del Padre, para salvarnos de la condenación. Yo te pregunto, ¿qué piensas de esto, amigo? ¿Qué piensas de esto? ¿Vas a continuar viviendo de acuerdo a tu voluntad? Hoy deseas que Dios te dé el poder, porque solamente con el poder de Dios podemos andar en sus caminos, podemos andar en sus propósitos, en sus planes. Dice su palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Quieres que Él te dé el poder para que desde hoy hagas su voluntad? El Señor lo primero que te dice en esta noche es: arrepiéntete. Vamos a orar. Dile con estas palabras si hoy quieres entregarle voluntariamente tu corazón al Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Reconozco que soy pecador, que he vivido haciendo mi voluntad, sonriendo al mundo con una máscara, sonriendo ante la gente. Pero tú sabes, Señor, que no soy feliz. Hoy he entendido que estoy perdido, Señor. Hoy he entendido que mi vida se va rumbo al infierno, Señor. Sí, sé que soy pecador, sé que practico el pecado, pero también esta noche sé que hay un remedio, Señor. Y lo primero que tengo que hacer antes de buscar y conocer mi voluntad es que tengo que limpiarme. Ya no confesar mis pecados a un hombre pecador como yo, porque dice tu palabra que solo la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Hoy me rindo a ti, Señor, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlo de toda maldad. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los confieso, Señor. Ruego tu misericordia, clamo a tu misericordia. Tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Perdona mis pecados, Señor, y dame el poder, Señor, para desde hoy hacer tu voluntad y no la mía. Te quiero recibir en este momento como mi único y suficiente Salvador. Ya no quiero vivir haciendo lo que me da la gana, Señor. Ya no quiero acercarme a ti como me da la gana, adorarte a mi manera, con peregrinaciones, con ídolos, con estatuas, a mi manera, con el yoga. Quiero hacer tu voluntad. En este momento, Señor, cambia mi vida. Solamente confío en ti y haz de mí lo que tú quieras, Señor. Me rindo a ti. Te doy gracias por este día. Y cuando vengas en tu gloria, Señor, salva mi alma. Acuérdate de mí, de mi casa, de mi familia. Todo esto lo dejo en tus manos, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración, Dios te tiene buenas noticias. Dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, que Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Él quiere salvarte. Y si has hecho esta oración, verdaderamente te has arrepentido, desde este momento el Señor hace de ti una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora anda a tu cuarto, enciérrate y clama al Señor que te guíe
hacer su voluntad. Porque su voluntad, ya la hemos leído, es buena, agradable y perfecta. Deseamos con mi familia y en el amor del Señor que Dios te bendiga. Y hasta la próxima oportunidad, si Dios quiere, todo lo dejamos en las manos del Señor. Él es el dador de la vida. Él la da y Él la quita. Lo hermoso de su palabra es que también dice que mientras hay vida y esperanza, el arrepentimiento solamente es en vida. Hoy tienes vida para escuchar el llamado de Dios. Él te llama, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo y vive desde hoy haciendo su voluntad. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.